Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la semiología urológica y la anamnesis del paciente. Si alguna vez te has preguntado cómo se realiza un diagnóstico preciso en urología o qué preguntas son clave para entender la salud de un paciente, estás en el lugar correcto. Aquí, desglosaremos conceptos, compartiremos casos prácticos y te proporcionaremos herramientas esenciales para que puedas aplicar este conocimiento en tu vida profesional. Así que acompáñanos y comencemos esta aventura hacia una mejor comprensión de la salud urológica. La edad, sexo y profesión del paciente son datos importantes a la hora de realizar la anamnesis. Por ejemplo, una infección urinaria recurrente en la infancia puede orientarnos hacia la presencia de una malformación congénita de las vías urinarias. En los hombres mayores de 50 años suele aparecer la sintomatología urinaria obstructiva baja y es más frecuente la infección urinaria en mujeres que en hombres. En cuanto a la profesión, es clásica la presencia como factor de riesgo para la aparición de tumores de cavidades urinarias y vejiga en pacientes que trabajen en la industria de colorantes y diluyentes de pinturas que empleen aliminas. Los antecedentes familiares y personales son cruciales a la hora de proyectar un diagnóstico. La presencia de enfermedades heredofamiliares, como algunos tipos de adenocarcinomas prostático, presenta un alto componente hereditario. También son relevantes enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, presencia de cirugías previas, malformaciones congénitas y la ingestión de fármacos, así como el hábito de fumar y de consumir bebidas alcohólicas. Dentro de las alteraciones del color de la orina se encuentra la hematuria, que es la presencia de hematíes en la orina producto un sangrado por encima del esfínter uretral. Es importante señalar que la hemorragia por debajo del esfínter se denomina uretrorragia y no se relaciona con la micción. La hematuria de 1 a 3 hematíes por campo no provoca cambios de coloración de la orina. De 4 a 100 hematíes por campo se considera una hematuria microscópica y mayor de 100 hematíes por campo es notable a la vista. Según la presencia de síntomas asociados, la hematuria se puede clasificar en sintomática o asintomática. Sobre todo esta última debe considerarse en adultos signo de malignidad hasta que no se demuestre lo contrario y requiere un estudio profundo. La hematuria puede ser inicial cuando ocurre comienzo de la micción. Esta es la que con menor frecuencia aparece, procede de la uretra y se asocia a procesos inflamatorios de la misma. Puede ser terminal cuando ocurre al final de la micción, suele ser secundaria a procesos inflamatorios del cuello vesical y uretra prostática, ocurre cuando el cuello vesical se contrae y expulsa la orina remanente. La hematuria total es la más frecuente y ocurre desde el inicio hasta el final de la micción, en esta el sangrado proviene de la vejiga o de vías urinarias superiores. Es importante identificar la presencia de coágulos junto a la hematuria, esto nos indica de dónde proviene el sangrado, por ejemplo, los coágulos amorfos provienen de la vejiga y uretra, los coágulos vermiformes provienen de vías urinarias superiores. Otro síntoma urinario por cambios de coloración de la orina es la quiluria, que es la presencia de linfa en la orina. En esta ocasión la orina adquiere un aspecto blanco lechoso y ocurre por presencia de una fístula en el sistema linfático urinario por obstrucción de la vía, por traumatismo, tumores, filariasis o tuberculosis renal. La piuria es el color lechoso de la orina causada por la presencia de pus por acumulación de leucocitos en la misma. Es causada por una infección importante en cualquier punto de la vía urinaria. La neumaturia es un síntoma que provoca cambio en la estructura de la orina y se caracteriza por presencia de gas en la misma. Es causada por fístula entre la vía urinaria y el intestino, casi siempre por carcinomas de colon. También puede ser provocada, aunque con menos frecuencia, por bacterias productoras de gas. El dolor de causa urológica suele ser intenso, se asocia a obstrucción urinaria o inflamación. El dolor renal suele ser intenso, caracterizado por ser a tipo cólico en fosa lumbar y puede irradiar a flancos, porción superior del abdomen así como a testículos o labios mayores. Ocurre por obstrucción de la vía urinaria alta o por inflamación que provoca la distensión aguda de la cápsula renal. Puede asociarse a síntomas gastrointestinales como las náuseas y los vómitos. El dolor ureteral ocurre por obstrucción y dilatación del uréter. En dependencia de la ubicación de la obstrucción, el dolor se puede irradiar a otro sitio. En el uréter medio se irradia a abdomen bajo, fosa ilíaca, testículo en el hombre y labios mayores en la mujer. En el uréter inferior y yusta vesical se asocia a síntomas irritativos como polaquiuria, tenesmo vesical y molestias suprapúbica. El dolor vesical se relaciona con obstrucciones agudas de vías urinarias bajas o por inflamación de la mucosa vesical.
En este caso cursa con molestias suprapúbica, disuria y polaquiuria. El dolor prostático es provocado por distensión de la cápsula de la próstata. Se caracteriza por no ser bien localizado, refiriéndose como suprapúbico, inguinal, perineal, rectal o peneano. En casos graves el edema de la cápsula puede provocar retención completa de orina. Suele asociarse a síntomas irritativos como polaquiuria y disuria. El dolor peneano, cuando ocurre con el pene flácido, suele estar asociado a inflamación uretral. Cuando ocurre en un estado de erección, puede asociarse a enfermedades como de Peyronie, traumatismo de cuerpos cavernosos o priapismo. En cuanto al dolor testicular, suele ser primario por inflamación del testículo, epidídimo, apéndices testiculares o torsión de su cordón. El testículo también puede doler por inflamación de la pared escrotal, como en los abscesos escrotales o gangrena de Fournier. En caso de dolor testicular crónico suele asociarse a entidades como hidroceles a tensión y varicoceles. Existen síntomas irritativos de vías urinarias inferiores. Dentro de ellos podemos destacar la polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia en la micción, ya sea por aumento de la diuresis o por disminución de la capacidad vesical. Es frecuente en entidades obstructivas de vía urinaria baja donde el volumen residual aumenta, como la hiperplasia prostática benigna y estenosis uretral. También suele verse por disminución de la capacidad vesical, como la vejiga neurógena, o por compresiones extrínsecas. Cuando ocurre una producción excesiva de orina en la noche se denomina nicturia. La disuria es la micción dolorosa, con frecuencia secundaria a una inflamación. El dolor irradia al meato uretral. Esta puede ser inicial y asociarse a procesos inflamatorios de la uretra o ocurrir al final de la micción, también llamada estranguria, y suele ser de origen vesical. Existen síntomas obstructivos de la vía urinaria baja, como es la disminución de la fuerza del flujo urinario que ocurre en la hiperplasia prostática benigna o estenosis uretral. La demora del inicio de la misión, donde la salida de la orina al exterior se retarda más de un segundo después de la relajación del esfínter voluntario. También puede aparecer el flujo intermitente y goteo postmiccional cuando aparecen por acumulación de la orina residual en la vejiga y en la uretra prostática. Muchos pacientes refieren realizar un esfuerzo o uso de los músculos abdominales para realizar la micción. La urgencia miccional es el deseo intenso o imperativo de orinar y es causada por hiperactividad de la vejiga secundaria a obstrucción, inflamación o vejiga neuropática. El máximo caso de la sintomatología obstructiva de vías urinarias inferiores es la retención completa aguda de orina, ocurriendo la incapacidad de realizar la micción, donde el paciente presenta dolor suprapúbico agudo de gran intensidad acompañado del imperioso deseo de orinar. Se diferencia de la anuria, donde no ocurre la formación de orina y por tanto el paciente no refiere deseos de realizar la micción. La retención completa de orina puede llegar a ser crónica cuando ocurre por desfallecimiento del músculo detrusor de la vejiga, por obstrucciones crónicas de la vía urinaria baja. Esta provoca poca molestia en el paciente y la orina sale escasamente por rebosamiento, llamada también incontinencia paradójica. Otros síntomas obstructivos bajo es el vaciamiento vesical incompleto, en el que el paciente refiere que mantiene deseos de orinar al culminar la misión. Ocurre por presencia de un considerable volumen residual. La incontinencia urinaria se puede clasificar como verdadera cuando ocurre la salida de orina sin previo aviso, siendo un síntoma constante. Su causa es variable y va desde anomalías congénitas como la estrofia vesical, ectopia del uréter, epispadia, fístulas urinarias o lesiones del esfínter estriado. De esfuerzo si se relaciona con la pérdida de orina al esfuerzo físico como toser, reír o sostener un peso considerable. Se observa en pacientes multíparas, por debilidad de los músculos del suelo pélvico. Existe la incontinencia por urgencia, donde ocurre la urgencia extrema de la micción, ocasionalmente por cistitis aguda. Es más frecuente en mujeres. Y por último la paradójica o por rebosamiento, que ocurre retención completa de orina crónica o secundaria a una vejiga flácida. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo sobre semiología del sistema urinario. Espero que la información haya sido útil y clara. Si conocen algún otro síntoma urinario que les gustaría que explore en otro vídeo, no duden en dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.